Estamos de regreso y bueno, le dijimos que este era un programa diferente, especial. Dentro de nuestro bloque de noticias estamos haciendo espacios para las entrevistas que se vienen produciendo como tenemos posibilidad. Es un honor recibir aquí en Revista de la UNA, en Zona Franca, al maestro Sergio García Ramírez, un gran universitario, servidor público, un hombre docto sobre todo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación y el honor es el que usted me hace al permitirme dialogar en este programa. Muchas gracias. Don Sergio, vino usted a Guanajuato a hablar de autonomía universitaria. Aquí somos muy nuevos en el tema, 20 años, bueno, los consideramos relevantes, hace 20 años de cambios en Guanajuato, pero la autonomía universitaria es un tema pues antiguo. Lo que yo quisiera preguntarles, ¿cómo evoluciona este concepto? Vivimos ahora nuevas amenazas a todas las clases de autonomías, algunas que ni nos esperábamos, ¿no? Un mundo intercomunicado, global. ¿Qué tiene que hacer la universidad frente a esto? ¿Cuáles son sus retos? El tema, digamos, de la autonomía, en sentido normativo, depositada en una ley es relativamente nuevo para Guanajuato, pero claro, la educación superior no es un tema nuevo y lleva siglos de estarse trabajando en este ámbito. Y en esos siglos y en estos 20 años nuestro mundo ha cambiado. Y la autonomía, esta capacidad de gestión, esta asunción de libertad, esta posibilidad de pensar con independencia, también ha recibido los embates que, bueno, antes tenían un rostro y ahora tienen algún otro. Usted se ha referido a estos nuevos factores de la vida social, que no necesariamente son adversarios o enemigos de la autonomía, pero que imponen o imprimen ciertas modalidades para su ejercicio. Esto pasa en todo el mundo. Justamente en la charla que yo di hoy en la mañana y por la cual le agradezco su hospitalidad a la universidad, me referí al doctor Ignacio Chávez, un ilustre universitario mexicano, y a otros que reflexionaron acerca de cuáles pueden ser los ataques a la autonomía. Generalmente se pensaba, y esto es lo que se pensó en México hace décadas, cuando se conquistó casi sin exagerar, a sangre y fuego la autonomía universitaria. Una batalla política importante. Una batalla política muy importante. Se pensaba que el adversario o el enemigo a vencer o el riesgo a conjurar era el poder público, el gobierno en el sentido estricto de la expresión, sobre todo el ámbito ejecutivo del gobierno. Bueno, probablemente en aquel momento de rasgadura, de independencia, de batalla. Un Estado que también se consolidaba. También se consolidaba y quería, por lo tanto, consolidarse, atrayendo y regulando a todas las instancias públicas y sociales. Una de ellas, pues, eran las universidades, muy importante, ¿no? Entonces, esa era la sombra al frente de las universidades autónomas, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras que ya tenían autonomía en aquel entonces. Pero la autonomía es algo que hay que conseguir conquistar diariamente y frente a muchos agentes, frente a muchos actores. En este momento el Estado, como tal, el establecimiento político, público, el gobierno, ya no es el único factor a considerar para mantener viva la autonomía. Claro. Hay que pensar en los otros poderes, los poderes informales que solemos llamar, ¿no? Hay grandes empresas que son más poderosas que gobiernos. Pues sí, ahora, más poderosas muchas de ellas que gobiernos, en más de un sentido, en el económico y con lo que todo esto implica en el político. Así que las universidades tienen que estar muy atentas a los riesgos que implican esos poderes informales que van surgiendo bajo la figura de medios de comunicación, de grandes empresas, de transnacionales, de patrocinadores, entre comillas, o patronos de la cultura, de la ciencia o las artes, no para ahuyentarlos, no para combatirlos, sino para beneficiarse de lo que puedan dar y no perjudicarse con lo que pretendan quitar. Esto es algo que obliga a las universidades a navegar con una enorme cautela. Y esto es lo que probablemente estamos viviendo hoy día. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las universidades públicas, porque las universidades privadas, que son muy respetables y que yo aprecio, tienen otra historia, tienen otra manera de entender estos temas, porque provienen, digamos, de fuerzas sociales, algunas de ellas de carácter confesional, otras no, pero... Empresarial. En fin, empresarial, bueno, han sido fundadas por empresarios y claramente tienen el designio de servir a causas empresariales, de formar personas profesionales para militar, digamos, en esa trinchera, lo cual es perfectamente legítimo. Pero yo me estoy refiriendo a la universidad pública,
que tiene que ser una universidad mucho más abierta y que no puede ponerse al servicio de ninguna causa ideológica, económica, como no sea la causa del ser humano, es decir, de formar hombres libres. Luego vivimos esta circunstancia. Las universidades públicas buscan su autonomía, la pretenden, pero también dependen del subsidio público para vivir. La posibilidad de que las universidades también tengan una autonomía financiera. No es fácil. El conocimiento no es fácil. No es fácil. Las universidades privadas tienen atrás fundaciones, factores reales de poder, que tienen grandes recursos. La universidad pública en nuestro país, en nuestros países y probablemente en otros, tendría que vivir de las cuotas universitarias, de las cuotas que los alumnos pagaran. Esto es imposible, porque en una sociedad que no es opulenta como la nuestra, el estudiante busca salir adelante, pero sin que esto le cueste porque no tiene cómo pagarlo. Entonces, quien tiene que financiar aquello es el Estado con recursos públicos. Yo veo sumamente difícil, por no decir imposible, hoy día, mañana no sé, no soy profeta, pero hoy día que las universidades públicas se financien con recursos que no provengan del Estado. Lo que tiene que ocurrir es que esos recursos deben otorgarse por el Estado de una manera suficiente y sin compromiso, sin requerir a cambio otra cosa que no sea el beneficio del país. Se supone que el Estado fue instituido para beneficiar al país. Bueno, esta es la hipótesis de la que partimos. No siempre es así, pero es la hipótesis de la que partimos. Y para es el ideal a alcanzar. Es el ideal a alcanzar. Entonces la universidad tiene que pedir, pero no puede dar a cambio otra cosa que ciudadanos libres, responsables y bien formados. En la propia historia de la autonomía universitaria, de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo una pretensión muy clara de abandonar a la universidad a sus propios recursos, con un estricto apego a algún concepto puro de autonomía. Hubo una ley orgánica de la universidad de 1933, la primera fue de 29, la segunda de 33, la actual es de 45. En 33 dijo el gobierno, muy bien, vamos a fortalecer la autonomía. ¿Quiere la universidad ser autónoma? Que lo sea totalmente. Que se rasque con sus uñas. Que se rasque con sus uñas, valga la expresión. Y dijo, durante cierto número de años vamos a seguir proveyendo recursos. Pero a partir de ese número de años, la universidad tendrá que buscar sus propios recursos a base de cuotas, de donativos, en la forma que lo crea conveniente. Esto provocó una gran reacción y un gran rechazo, porque se advirtió que de lo que se trataba probablemente, en el fondo, era de asfixiar a la universidad. La Universidad Nacional no podía con esa carga, no era capaz de sostenerse a sí misma y no lo es en la actualidad. Así que tenemos que contar esta universidad, la de Guanajuato y la Nacional y la de Guadalajara y cualquier otra, tenemos que contar con que el Estado va a sufragar porque tiene la obligación de hacerlo. El Estado federal o el Estado local, pero tiene la obligación de hacerlo sin contraprestación. Déjeme preguntarle otra cosa donde voy a mezclar un poco política y universidad. Sí. El 68 sin duda fue un parteaguas, digo, yo le atribuyo a eso la apertura que después se dio en el sistema político, la apertura de las cámaras, la reforma reyes-herolista. Estamos ahorita volviendo a conformar un sistema político que tenga la alternativa de que un partido suceda a otro, que esto se vuelva una normalidad. ¿Qué tienen que aportar las universidades en este debate? ¿Están conscientes de la importancia, como en otras épocas, de lo que podrían dar? Bueno, creo que la función de la universidad es formar ciudadanos, formar hombres, formar personas con la libertad de pensamiento y con la capacidad de razonamiento y con la información necesaria para ejercer su libertad. Las universidades no pueden contribuir de una manera programada y deliberada a los relevos sexenales, claro, o al avance, digamos, normativo de la democracia, sino que no forma... tan cortoplacistas forma a las personas que lo van a hacer. Claro. Pero no es conveniente que la universidad intervenga directamente en estos procesos, salvo como formadora de personas que van a generar estos procesos. Las personas a las que usted acaba de referir, o la persona, Reyes Heroles, por ejemplo, pues era un distinguido catedrático universitario, y como catedrático universitario que fue maestro de teoría del Estado, era un hombre consciente por su conocimiento, un hombre consciente de que había que imponer cambios. Otros personajes de nuestra vida pública se han formado también en las universidades. Realmente los universitarios han contribuido de una manera muy significativa a los cambios
y al progreso Los democrático. fundadores del PAN, por ejemplo. Por ejemplo, si mire usted, en la UNAM, que es una universidad muy plural, y perdóneme que hable de ella, pues es mi universidad, es la que mejor conozco. En la UNAM, que es una universidad muy plural, es muy apreciado, pero muy apreciado, don Manuel Gómez Morín. Fue un gran rector universitario y se le recuerda con gran respeto. Cuando se menciona el nombre de Gómez Morín, se puede uno inclinar, se quita uno el sombrero, porque fue un gran rector. Hay otros rectores, grandes rectores universitarios, que tenían otro signo ideológico. Claro. Un signo ideológico totalmente distinto y que también hicieron una contribución egregia a la marcha de la universidad. Entonces, es el tipo de universidad que necesitamos. Rectores que, teniendo una ideología, pueden tenerla como personas, si tienen derecho a ella, no la imponen a la universidad, empujan a la universidad, la impulsan, pero permiten que prospere la libertad. Esa es la verdadera La universidad pluralidad pública. sí es un signo que no debe... No se debe perder. El día que la perdamos se convierte en una universidad facciosa y entonces ya no es el tipo de universidad pública, porque como está reclutando miles y miles de alumnos, los convertiría en miembros de un partido. Claro. Y es lo menos que quisiéramos, cualquiera que sea el partido. Don Sergio, yo le agradezco mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias. Se fueron rapidísimo estos 10 minutos, le dije. Se fueron volando, Sí, volando. Muy amable, que tenga usted una estancia grata en Guanajuato. La estoy teniendo, muchas gracias. Es el maestro Sergio García Ramírez, servidor público distinguido universitario. Déjeme hacer otra pausa, regresamos.